Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Hola chicos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Ya hoy 7 de junio trabajaremos hoy con el tema de límites infinitos, asíntotas horizontales. Entonces aquí era I, ¿verdad? Aquí era I, asíntotas horizontales. Se recordarán que en los últimos temas de clase hemos estado abordando sobre lo que son los límites. Dijimos que los límites pues, son una forma de poder analizar una función. Dijimos que se utilizaban para cuando nosotros queríamos conocer cuál era el comportamiento de una función en las cercanías de cierto valor, ¿verdad? Ya vemos cómo se escribía, vimos que lo podíamos aproximar mediante una tabla. También vimos que podíamos utilizar las leyes de los límites para poder determinar ese valor del límite. Incluso podemos utilizar la estrategia más simple, que es la sustitución directa, y en algunas ocasiones pues necesitamos hacer alguna modificación algebraica para poder aplicar esta idea de la sustitución directa. También aprendimos que se puede utilizar la idea del teorema de estricción para cuando es necesario algún tipo de funciones, principalmente trigonométricas. Y lo último que estábamos trabajando en la clase de ayer es que vimos que podíamos utilizar algo que se llama la definición precisa de límite, utilizando dos números pequeñitos que son epsilon y delta, que se utilizan para más o menos definir cómo las distancias a las que estamos de ciertos valores. Y el último tema que ya trabajamos ahora sí es el tema de continuidad. Vimos cómo utilizar los límites para poder definir que una función es continua en un valor. Ese fue como que el resumen así rapidito de lo que hemos estado trabajando. Entonces hoy, 7 de junio del 2022, trabajaremos con el tema de límites en el infinito. Muy bien. Se recordarán ustedes que estuvimos trabajando antes con un tema que se llamaba límites infinitos. Y hay una diferencia entre trabajar límites infinitos y límites en el infinito. Son dos conceptos diferentes. Cuando nosotros hablábamos de límites infinitos, teníamos más o menos algo así. Yo quiero analizar el límite cuando x tiende a 3, por ejemplo, de la expresión x dividido x menos 3. Por la izquierda, por ejemplo. Entonces se recordarán que dijimos que pues tendríamos que hacer una tabla o podemos hacer una estrategia que pues no es tan correcta, ¿no? Pero sí es útil. Yo puedo escribir o reemplazar directamente escribiendo aquí, que me quedaría 3 por la izquierda, es decir, este símbolo que yo estoy escribiendo aquí representa de que es un número que está a la izquierda de 3. No es 3, es un número que está a la izquierda de 3. Puedo escribir aquí 3 a la izquierda menos 3. Entonces, ¿cuánto me dará este resultado? Pues 3 a la izquierda se queda como 3 a la izquierda. 3 a la izquierda, recuérdense que es un número menor que 3, muy cercano a 3. Y aquí sí tenemos 3. Entonces, un número muy cercano a 3, muy cercano a 3, pero menor que 3, menos 3, por ejemplo, 2.999, por ejemplo, menos 3, me da un resultado menos 0.001. Es un número muy cercano a 0, pero a la izquierda de 0. Entonces, yo podría escribir aquí que eso es un número 0 a la izquierda. Vean la idea que estoy utilizando aquí para trabajar con símbolos. El resultado entonces me da un número muy cercano a 0, pero a la izquierda de 0. Un número, este 3 a la izquierda es un número positivo, dividido un número muy grande, negativo, un número muy pequeño negativo, da como resultado que esto es igual a menos infinito. Esto que acabo de hacer no es, por así del todo, correcto, formalmente hablando, porque pues no son números los que estoy trabajando. Una cantidad muy cercana a un número, ¿verdad? No un número, igual esto, ¿no? Aquí no es que esté dividiendo 3 entre 0, porque 3 entre 0 no existe.
Al escribirle o al agregarle ese símbolo como exponente, pues estoy diciendo que es un número muy cercano a 0, pero a la izquierda de él. Entonces el resultado es menos infinito. Entonces esa sería la idea del límite infinito. Es decir, un límite cuyo resultado es infinito. La diferencia de límites en el infinito, vamos a poner que esto es un límite infinito. La diferencia del límite en el infinito es que cuando estamos en el infinito estamos diciendo de que x está en el infinito, por así decirlo. X está adoptando valores muy, muy, muy grandes. Por ejemplo, supónganse que yo tengo aquí un límite sencillo, el más elemental. Supónganse que quiero analizar, es decir, un límite, cuando x tiende a infinito de la expresión 1 dividido x. Esta expresión, vean, quiero que noten esto, por favor, que esta expresión lo que me está diciendo es que x es un número muy, muy grande. Mediante esa simbología de x tiende al infinito, estamos diciendo de que x es un número muy grande. ¿Qué tan grande? Pues lo más grande que se pueda. Es un número muy, 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 muy grande. 1.000.000, pues si hay un número más grande, pues más grande. 10 millones, pues si hay un número más grande, pues más grande. 100.000 millones, si hay un número más grande, pues aún más grande. Esa es la idea, ¿no? Por eso escribimos esto. X tiende al infinito, estamos diciendo el número más grande que sea posible. Para poder hacer más o menos o determinar cuánto es este valor, pues vamos a recurrir a algo que ya hemos trabajado mucho. Voy a dibujar una tabla de valores. Y vamos a asignarle valores a la función y vamos a ir viendo su comportamiento. Entonces voy a poner que aquí está x y aquí está la función 1 dividido x. Empecemos con un número grande. Alguien puede decir, pues yo a mis 20 años ya me considero grande, dice alguien. Entonces, pues vamos a ponerle un 20. ¿Cuánto dará 1 dividido 20? ¿Quién me ayuda con su calculadora, por favor? 0.2. 0.2, muchas gracias. 0.2, ahí está. Pensemos un número muy grande. Alguien dice, no, 20 años estás joven. Ya tengo 50 y ahí yo soy grande. ¿Cuánto dará 1 dividido 50? 0.5. 0.5, de verdad. Ingeniero, 0.02 y el número 20 también está mal. ¿Ese también está mal? El 20 está mal. 0.05 y el 20. ¿Qué da? En el 20 ingeniero es 0.05. Ah, bueno, ¿y en 50? 0.02. 0.2. Así. Ajá, Bueno, muchas gracias. ajá, así se Amables. dice. Ajá, exacto, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Entonces alguien llega y dice, no, es que yo ya a mis 80 años, eso sí es ser grande. ¿Cuánto será 1 dividido 80? 0.0125. 1.25. Hagámoslo más grande. Ya hablemos, dejemos las edades, ¿no? Hablemos de 100. ¿Cuánto será 1 dividido 100? 0.01. 0.01. Muy bien. Pero más grande. Hablemos de 1000. ¿Cuánto es 1 dividido 1000? 0.001. Muy bien, muchas gracias. Más grande. Pues pensemos en 10.000. 100.000 mejor. 1 dividido 100.000. ¿Cuánto será 1 dividido 100.000? 0.00001. ¿Así? ¿4 ceros y un 1? ¿O 5 ceros y un 1? No, ingeniero, son 3. 3 nada más. Son 100.000. No, sí son 4 ceros y un Un 1. 4, ingeniero. 4. Ah, bueno. 4 ceros, ingeniero. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Y ahora hablemos de un número más grande. Hablemos de un 1 seguido de 12 ceros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuánto será 1 dividido un 1 con 12 ceros? ¿Cuánto les da su calculadora? 1 por 10 a la menos 12, si lo ponemos en notación 1. científica. O sea, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. 1 por 10 a la menos 12, ¿no? Son 11 ceros aquí.
Vean entonces que podemos afirmar que cada vez que x adopte valores muy grandes, ¿bien? Aquí estamos diciendo que x adopte valores muy grandes, es decir, x tiende a infinito. ¿Qué le está pasando a la división 1 entre x? ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿A qué número se está acercando este resultado? Se acerca cada vez más a cero. Exacto. Cero, ingeniero. ¿Verdad? Cuando x tiende al infinito, concluimos entonces que cuando x tiende al infinito, el límite de la expresión 1 sobre x es 0. Ojo, porque si yo digo 1 dividido infinito, eso no existe realmente. 1 dividido infinito no tiene sentido, porque infinito no es un número. Es un símbolo que me da a entender que es un número muy grande. Entonces, el escribir 1 dividido infinito, pues no es que sea 0. Recuérdense, aquí con esta notación estamos definiendo que cuando x adopta valores cada vez más grandes, tan grandes como ustedes se puedan imaginar, la expresión 1 dividido ese número cada vez va acercándose a 0. Nunca va a ser 0, pero cada vez va a ir siendo más y más grande. ¿Estamos? Entonces esto de aquí lo vamos a usar nosotros como un teorema. Incluso, pero aquí le puse 0, vean, y era infinito. Ahí está. Incluso si ustedes lo prueban con números muy grandes negativos, menos infinito, es decir, por ejemplo, en lugar de ponerle aquí 20, ponemos menos 20, menos 50, menos 80, se dan cuenta que los resultados son muy parecidos, pero cada vez van siendo muy cercanos a 0 también. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, la expresión 1 sobre x también es igual a 0. Vamos a utilizar esos elementos como teoremas. Teoremas de límites en el infinito. Sí, esa expresión tiende a infinito. Hay otras expresiones también que son muy útiles para cuando estamos trabajando con límites en el infinito. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la expresión límite cuando x tiende a infinito de la expresión e a la menos x? Esto es un límite que ustedes lo van a encontrar mucho en matemáticas posteriores, en intermedia 1, en mate 6 o intermedia 3, les aparecen muchos estos tipos de límites. Entonces, ya cuando están allá, dicen, ¿y cómo hago esto? ¿No? Pero realmente esto es como un teorema, es una definición, por así decirlo. Podemos hacer exactamente lo mismo de antes. Podemos hacer una tabla de valores. Y ustedes me van a ayudar también, por favor. Vamos a poner aquí x y aquí vamos a poner e a la menos x. Empecemos con un número grande. Empecemos con un número 100. ¿Cuánto es e a la menos 100? ¿Cuánto les da? 3.72 por 10 a la 44. 3.72 por 10 a la Menos 44. a la menos 44. Imagínense eso. 8. Eso significa que tendría que escribir 0 punto y tendría que escribir 43 ceros y luego 372. Solo con el hecho de ser 100. Hagámoslo más grande. ¿Qué pasa si es 1000? Es que funciona. ¿Cuánto da e a la menos 1000? 0. 0. 0. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que nuestra calculadora realmente no puede demostrar los números, porque el resultado que tengo que tener aquí, este resultado, es mayor que 9.9. Pongámoslo así mejor. Así, pongámosle 9 por 10 a la 99. O sea, el resultado que está aquí es más grande que 9 por 10 a la 99. Por eso nuestra calculadora no lo puede mostrar. Dijimos si esta calculadora lo muestra, vamos a ver. E elevado a la 1000, dijimos. Menos 1000. Nadie también me muestra 0, vean. Pongámosle aquí en 105. Vean, a la menos 48. Vamos a ir explorando aquí. Pongámosle aquí menos 125, a ver si todavía funciona. Vean, el exponente es por 10 a la menos 56. Pongámosle 50, a ver si todavía funciona.
Vean, por 10 a la menos 68. 75 por 10 a la menos 80. O sea, 80 ceros, no, 79 ceros y es luego las cifras que van ahí. Menos 190. Vean, por 10 a la menos 84. Menos 95. Por 10 a la menos 88. 98. Por 10 a la menos 88. 99. 88 también, pongámosle 210, 215. 96, vean. 20. 96 también. 30. Ahí está, vean. Si aquí ponemos 230, aquí me queda 1.29 por 10 a la menos 100. Imagínense, 100 ceros. No, 99, 0.99 ceros y 1.29. O sea, es una cantidad extremadamente pequeña. Eso significa que es casi cero. Casi cero, pero no cero. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es un teorema también de límites con la función exponencial. Funciona exactamente lo mismo con una pequeña peculiaridad y aquí es donde no quiero que se me hagan bolas. Cuando x tiende a menos infinito de la función e a la x, esto es también igual a 0. Vean la diferencia. Cuando es e a la menos x y tiende al infinito, es 0. Cuando es x tiende a menos infinito, pero es e a la x, es 0. No funciona para casos diferentes. Entonces, esto también lo vamos a tomar como teoremas de límites infinitos en el infinito para una función exponencial. Sí, la función exponencial, el número e, ¿verdad? El número de Euler. Bueno, realmente se debería pronunciar Euler, ¿no? Porque es alemán, el número de Euler. Pero se ve más bonito como se escribe, ¿no? Sí, dígame. Los teoremas anteriores también son para la misma función, ¿no? O solamente No, son diferentes, ¿verdad? Límites en el infinito. Ajá. Gracias, ingeniero. Teorema de límites en el infinito. Ese es teorema de límites en el infinito para función exponencial. Para que lo tomemos en cuenta, porque gracias. dependiendo de la función que nos aparezca, hay que usar unos u otros. Entonces, imagínense, si aquí estábamos para 100, tenía exponente menos 44, para 230 exponente a la menos 100. Imaginémonos qué tipo de exponente tendría para a la menos 1000. Debe ser muy, muy, muy grande. Muy bien, entonces vamos a intentar aplicar estos teoremas, porque vamos a respaldarnos con estos teoremas, para poder determinar algunos límites. Entonces, bueno. Mejor antes de que se me olvide. Quiero mostrarles las gráficas de estas dos funciones, de la función 1 sobre x y la función e a la menos x y por supuesto de la función e a la x. Vamos a dibujarlas aquí en GeoGebra. Voy a dibujar la función 1 dividido x. Y vean cómo es la gráfica de esa función. Quiero que vean la gráfica. Vamos a poner esto aquí mejor. Ahí está. Vamos a copiarla y así puedo señalar con el puntero en el cuaderno. Ahí está. Esta es la gráfica de la función 1 sobre x. Nosotros sabemos que cuando x vale 0, pues la función no existe. Es decir, que ahí se crea una asíntota
vertical. Sin embargo, vean qué le pasa a la función conforme x va siendo cada vez más grande. Cuando es 2, pues tenemos aquí una imagen. Cuando es 4, vean que cada vez la imagen de la función va acercándose más y más a 0, tal como lo habíamos experimentado. Esta línea horizontal aquí se conoce como asíntota horizontal, algo que posiblemente ya trabajaron en Matemática 1 cuando estudiaron funciones racionales. Asíntota horizontal. Geométricamente hablando, entonces, el límite cuando x tiende al infinito, lo que me define es la asíntota horizontal, cuando x tiende a infinito. Mientras que cuando x tiende a menos infinito, definimos la asíntota horizontal para menos infinito. Tanto a la izquierda como a la derecha, posiblemente, porque hay funciones que solamente tienen asíntotas al infinito y al menos infinito no, o viceversa. Asíntota horizontal. Geométricamente hablando, entonces, cuando la función tiende a infinito, cuando x tiende al infinito, estamos intentando verificar si una función tiene una asíntota horizontal. Tanto si es para el infinito, igualmente para menos infinito. Intentamos verificar si existe una asíntota horizontal hacia la izquierda de la función y aquí, para menos infinito, a la derecha de la función, ¿sí? En el extremo derecho de la función, por así decirlo. Si existe una asíntota horizontal, es decir, si existe un límite, vean, en este caso el límite existe y es 0, eso significa que 0 es una asíntota horizontal de la función 1 sobre x. La gráfica va a querer acercarse mucho, mucho a esta asíntota, pero nunca, nunca van a llegar a tocarse. Jamás, jamás. Nunca, por favor, tomen en cuenta eso. Las asíntotas horizontales, en sus extremos, por supuesto, ¿verdad? Nunca se van a atravesar. Lo mismo va a pasar con la función e a la menos x. Dibujemos ahora la función aquí. Función exponencial elevado a la menos x. Vean cómo es el comportamiento de la función. Es muy parecido a lo que estábamos viendo antes. Conforme x tiende al infinito, vean, la función pareciera que ya está sobre la recta, pero si pudiéramos acercarnos más, a ver si me deja esto, vean, realmente no está cerca, vean. Todavía hay una separación. Siempre, siempre va a haber una separación. Que posiblemente pues no la vamos a percibir, pero realmente existe esa separación entre el eje x y la función. Entonces este comportamiento me dice que también la función exponencial tiene una asíntota, pero únicamente hacia su derecha, vean, solamente a la derecha. A la izquierda la función no tiene una asíntota horizontal, vean, se va para arriba, no tiene un comportamiento horizontal. Entonces esta asíntota horizontal, en resumen, pues me define un comportamiento horizontal en la gráfica de la función. ¿Sí? Define un comportamiento horizontal en la función. Como que quisiera volverse horizontal la función. En su extremo, eso sí, es decir, en los extremos de la función. Entonces, posiblemente en algunos problemas vayamos a encontrar determine la asíntota horizontal. Eso significa que queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito o menos infinito, o en algunos casos los dos. Y en algunos casos pues van a ser más explícitos y me van a decir, determine el límite de y toda la cosa. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, vayamos a nuestros ejemplos. A ver, el problema 57 que vamos a resolver dice así. Dibuje la gráfica de una función f. Dibujemos la gráfica, dice, que tenga las propiedades dadas y cuyo dominio sea menos infinito a infinito. Es decir, vamos a graficarla desde menos infinito a infinito con este conjunto de condiciones. Vean, me dan un montón de condiciones. Ya habíamos trazado gráficas más o menos así, creo yo. Bueno, más o menos, ¿verdad? Recuérdense que hicimos algo aquí. Vamos a ver. Vamos a recordar lo que hicimos antes cuando empezamos los temas de límites. Vamos a ver.
Más o menos, ¿verdad? Nos daban una gráfica y nosotros intentábamos determinar ciertos límites o ciertas condiciones. Ahora lo vamos a hacer al revés. Incluso aquí, miren, me daban la gráfica y me pedían que determinara yo esos valores de límites. Ahora, para este problema, vamos a tener el caso contrario. Me dan unas condiciones y yo voy a trazar o intentar trazar una curva que cumpla con todas esas condiciones. ¿Estamos? Entonces, voy a tratar de explicarme lo mejor que puedo. Si ustedes en algún momento no entienden algún elemento que yo esté dibujando aquí, pues me dicen y lo puedo volver a explicar. Ahí está. A ver, pues empecemos. Vamos a ir subrayando los elementos que ya hemos trazado. Primero el problema me dice f de menos 4 igual a 0. Ah, bueno. ¿Qué significa eso de f de menos 4? Alguien que me diga. ¿Cuánto vale x y cuánto vale y? ¿Alguien me puede decir? X vale menos X 4, valdría y 4 0. menos 4 y Y menos 4 y Y 0. Exactamente. X menos 4 y y 0. Entonces busquemos x menos 4. Vamos a suponer 1, 2, 3, 4 y y 0. O sea, la gráfica pasa por ese punto. Allí pasa la gráfica. Bueno, miremos qué más hay. Siguiente condición. F de menos 2 es 0. O sea, X vale menos 2 y Y vale 0. Bueno, entonces 1, 2 significa que la función pasa también por allí. Siguiente condición. F de 0 es 3. Cuando X vale 0, Y vale 3. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 3. 1, 2, 3, 3, 4. Cuando X vale 0, Y vale 3. O sea, la función pasa por ese punto. Esos puntitos que yo estoy marcando allí es por donde pasa la gráfica de la función. Siguiente condición, f de 2 es igual a menos 3. F de 2 es igual a menos 3. O sea, cuando X vale 2, Y vale menos 3. Cuando X vale 2, 1, 2, Y vale menos 3. 1, 2, 3. O sea que la gráfica de la función pasa por este punto. Vean, esos son los puntos que me está dando. Por allí debe pasar. Siguiente condición, f de 4 es igual a 0. Cuando X vale 4, Y vale 0. 3, 4, 5. Entonces la función pasa por este punto. Último punto, f de 5 es 0. F de 5 es 0. O sea, nuevamente aquí, ¿verdad? La marqué, ahí está. Imagínense que solo me dieran esos puntos, pues yo podría dibujar la gráfica de una función que cumpla estas condiciones. Se me podría ocurrir algo así, miren. Más o menos, no, ya no toqué ese punto. Pero una gráfica que pase por esos puntos, pues podría ser esa, ¿no? Se me ocurre. O podría ser algo así. Acabar aquí, cumpla esto. ¿Verdad? Cabal aquí tenga su punto más grande. Podría ser. Pero hay más condiciones. Vamos a ver qué más condiciones me dice. Tenemos aquí una condición peculiar. Miren. Dice que cuando x tiende a menos infinito, la función se acerca mucho a menos 3. Bien. Cuando x tiende a menos infinito, eso significa que nos estamos acercando a x, a valores de x muy, muy grandes de manera negativa. El resultado es muy parecido a menos 3. Entonces, veamos, significa que la gráfica de la función va a estar muy cercano a una recta que vamos a llamar asíntota horizontal, que coincide en este punto. Vamos a dibujarla aquí. La gráfica de la función está muy cerca de esto, muy, muy cerca, sin llegar a ser ese valor. Entonces, marco esta condición, ya la usé. ¿Qué más? El límite de la función cuando x tiende a menos 4 es igual a 0. ¿Ven? El límite de la función cuando x tiende a menos 4 es 0. Cuando x tiende a menos 4, 1, 2, 3, 4. O sea que la función anda por aquí. En cercanías de ese valor, pues anda por aquí. O sea que yo podría dibujar aquí trocitos de gráfica diciendo de que la gráfica está muy cerca a esos valores. Siguiente condición. Ah, no, esa fue la que hice ahorita. Sí, marcándolas otra vez.
Siguiente condición. El límite de la función cuando x tiende a menos 2, es más infinito, ¿bien? El límite cuando x tiende a menos 2 de la función es más infinito. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? Que va hacia arriba la función. Muy bien. Cuando x tiende a menos 2, es infinita, ¿verdad? A menos 2, dice. O sea que la gráfica tiene una asíntota allí, ¿verdad? Y como no me dice si por la izquierda o por la derecha, pues yo voy a suponer que en ambos lados, ¿no? Bien, ahí estoy dibujando la asíntota de la función. Vamos con la siguiente condición. El límite de la función cuando x tiende a 0 es 0. Bien, vean que, por favor, no dice izquierda o derecha. Significa que por ambos lados nos estamos acercando a 0. Por lo tanto, pues yo voy a dibujar aquí un vacío. Y voy a suponer que la función se está acercando aquí. Vean que esto es arbitrario. No pude haber puesto los extremos de la función aquí. Ya después vamos a ir viendo si coincide, si estos trocitos coinciden o deben ser así. O tal vez podrían ser así, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo cómo nos sale. Vamos a ir cumpliendo las condiciones primero y luego unimos los puntitos. La siguiente condición. Aquí sí, vean por la izquierda. El límite de la función, cuando x tiende a 2 por la izquierda, es más infinito. Cuando x se acerca a 2 por la izquierda, el resultado es más infinito. A 2 por la izquierda. 2 por la izquierda. Entonces vamos a dibujar aquí una asíntota vertical de la función. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, es infinito positivo. Entonces, la función anda por aquí. Ahí está. Por la izquierda nada más. Por eso es que he dibujado solamente una parte. La siguiente condición me dice que el límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha es menos infinito. ¿Ven? Por la derecha es menos infinito. Por la derecha es menos infinito. Entonces, voy a dibujar aquí el complemento de la asíntota. Menos infinito. Ahí está. Voy a dibujar esto aquí. Ahí va la gráfica de la función. Siguiente condición. El límite de la función cuando x tiende a menos 4 es igual a 0. Perdón, a menos 4. A 4 por la izquierda es igual a 0. ¿Sí? Cuando me acerco a 4 por la izquierda, el resultado es 0. 4 por la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Acercarme a 0 por la izquierda, me estoy acercando a 0. O sea, me acerco a 0. Cuando me acerco a la derecha, es infinito positivo. Por la derecha es infinito positivo. Voy a dibujar entonces otra asíntota aquí. Ahí estamos. Cuando tiende a 5, el resultado es 0. Cuando tiende a 5, el resultado es 0. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando estamos cerca de 5, el resultado, la función, pues anda muy cercano a 0. No me dice, vean, si por la izquierda o por la derecha. Por eso es que he dibujado todo. La siguiente condición me dice que cuando la función está, o cuando x adopta valores muy, muy grandes, la función está adoptando valores muy, muy grandes negativos. Menos infinito, ¿no? Cuando x es infinito, la función me da como resultado menos infinito. Eso significa que aquí la función no tiene una asíntota horizontal y pues, se va simplemente al infinito. Vamos a dibujar esa opción ya cuando dejemos toda la gráfica. Bueno, ahora nos toca unir los elementos que podamos. Bien, vamos a tratar de dibujar la gráfica a ver qué sale, a ver si nos sale. Vamos a ir viendo algunos elementos que coincidan. Creo que voy a borrar algunos elementos. Miren, pues. Voy a borrar este y este. Voy a borrar este trocito de aquí. Tal vez solo ese. Y voy a empezar a trazar la gráfica. Como dice que la función se acerca mucho a menos 3 aquí, entonces voy a dibujar esto. Paso por acá.
y que la función se vaya al infinito. Luego la función, el límite pasa por aquí, entonces voy a dibujar más o menos la función acá. Y luego pues me voy a regresar. Y nos vamos al infinito. Luego vamos a... vean que voy a borrar también este trocito de por acá. Y voy a dibujar la gráfica así. Ahí está. Y vamos a corregir este con este. Y me quedaría algo así. Y en el infinito, al menos infinito, la función se va al infinito. Entonces estoy la idea así de que no se acerca a ningún valor. Y vean que entonces, más o menos, esta sería la gráfica que cumple con todas las condiciones que el problema nos da. Cuando nos vamos al menos infinito, la función se acerca a menos 3. El límite en menos 4 es 0 y f de 4 es menos 0. El límite en menos 2 es infinito. El límite en 0 es 0, pero f de 0 es 3. El límite en 2 a la izquierda es infinito. F de 2 vale menos 3. El límite de 2 a la izquierda es menos infinito. F de 4 es 0. El límite por la izquierda de 4 es 0. El límite por la derecha a 4 es infinito. F de 5 es 0. Y el límite en el infinito es infinito. ¿Me he explicado, chicos, o hay algún elemento que no hayan comprendido? Ingeniero, ¿podría explicar el último? ¿El último? ¿Esta parte? ¿Sí? No. Sí, es. Sí, bueno, pues. Lo que pasa es que esta expresión me está diciendo de que cuando la función adopta, cuando X adopta valores muy, muy grandes, entonces la función está adoptando valores muy, muy grandes negativos. O sea, no hay una asíntota horizontal, no es como una asíntota horizontal, sino solo estamos diciendo de que conforme X adopte valores muy, muy grandes, pues Y adopta valores también muy, muy grandes. Solamente la tiramos para allá. No tiene alguna asíntota horizontal, ni inclinada, ni nada. Simplemente se va. Lo dejamos así que se vaya. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ingeniero, disculpe, el punto que quedó graficado en Y 0. Bueno, 1, 2, 3, 0,3. Sí, exacto. ¿Con ese qué sería o solo queda ahí? Es un vacío. Vean que la gráfica aquí prácticamente me está mostrando un vacío. El límite tiende a 0, pero exactamente en ese punto vale menos 3. Ya habíamos hecho un ejemplo muy parecido. Vamos a ver, voy a regresar a donde nos encontramos, o más bien vimos algo así. Vamos a ver. Eso podría ser cuando miramos los tipos de gráficas, o sea, cuando no cumple el que había un Sí, ya me salto. acordé. Cierto, muchas gracias. Aquí fue la clase de ayer, ¿verdad? Ok, sí. Sí, exacto. Así como esto, ¿ven? Tenemos aquí una asíntota, pero en este valor la función tiene un valor exacto diferente del infinito. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Es un punto como que auxiliar para poder tener una imagen de la función. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? No, disculpe, yo el último punto no lo entendí. Esta parte. Sí, porque, o sea, el infinito, para empezar, es un número que no conocemos, ¿verdad? Pero por lo menos sabemos que es positivo. Entonces, usted solo tomó el que está en el punto que es 5, creo. Porque es el más grande que tenemos. Sí, la idea sería esto. Miren, pues vamos a ver. Este tipo de límites se conoce límites infinitos en el infinito. Qué intenso, ¿no? Límites infinitos en el infinito.
Fue mi culpa no haberlo explicado antes, perdón. Infinito. Miren, pues estos límites ocurren cuando nosotros tenemos una función que queremos ver cómo se comporta en el infinito. Por ejemplo, este límite cuando x tiende a infinito, se me ocurre una función, por ejemplo, x a la quinta más x al cubo más 2, por ejemplo, dividido x al cuadrado menos 1. Se me ocurrió. Es una función cualquiera. Supónganse que queremos ver qué le pasa a esa función. Vamos a hacer una tabla de valores. Me ayudan ustedes también, por favor, si son tan amables. Vamos a asignarle valores a x y ustedes me dicen cuánto les queda en su calculadora. Empecemos con un valor. ¿Qué pasa cuando x vale 100? Pudieran meterlo en su calculadora y me dicen, yo también lo voy a hacer aquí y comparamos a ver si nos da igual. Da 1.200.02. 1.200.02. Sí, me dio igual. 1.200.000. Creo que les puse bien, vamos a ver, no. Ahí está. Ahí está. Vean entonces que cuando x vale 100, pues aquí tenemos un número definido. Empezamos en otro número. Cuando x vale 10.000, ¿qué valor me da? Me dio 10.000, o no sé si lo metí mal a la... A mí me dio otro valor, me dio ese número que está allí tan extraño. Vamos a ver qué número es. Es 3. Me da 1.000.020.000. Ah, perdón, ya, di mi error. Sí, ¿verdad? 1.000.020.000 me da a mí. Metamos un número más grande, metamos 1.000.000. 1, 2, 3, uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me da un número muy grande. 1 por 10 a la 18, digamos. Es un número extremadamente grande. Entonces vean que conforme nosotros vayamos metiendo valores aquí van a ir saliendo también valores más y más grandes, más y más grandes. Por lo tanto, aquí definimos que cuando x tiende al infinito, el resultado no se acerca a un valor específico, sino cada vez es más y más grande. Se va al infinito. Si queremos ver la gráfica de esta función, aquí. X elevado a la quinta más x elevado al cubo más 2 dividido x al cuadrado, x al cuadrado menos 1. Y ahí está la gráfica, ¿ven? Es una gráfica bien peculiar. Vamos a ver. Cuando x adopta valores muy grandes. Bueno, que aquí vean cuando era en 100 ya estaba bien grande, ¿no? En 100. Ya sé qué vamos a hacer. A ver si se puede. Ahí está. Ahí está más bonita la gráfica, ¿ven? Cuando x vale 100, el resultado estaba muy cerca de 100.000. Vean entonces que conforme x adopte valores más y más grandes, la función se va haciendo más y más grande simplemente. No se acerca a un valor.
entonces decimos que la función tiende al infinito cuando x tiende al infinito, dado de que no tiene alguna tendencia a acercarse a algún valor. Simplemente la gráfica se va. Entonces esa fue la idea que yo quise escribir, pero no les había explicado en esta parte. La gráfica pues, simplemente se va a tomar valores muy grandes conforme x también adopte valores muy grandes. ¿Me explico mejor con esto? Sí. Ingeniero, perdone. Dígame. Y esa línea lo hubiéramos podido interceptar en cualquier punto, por decirlo así, 6 o 10 o así, ¿no? ¿Cuál línea? ¿Otra vez? La última. ¿Esta? Ah, no, Ajá. porque el problema específicamente me dice, vamos a ver, vean, que f de 5 vale 0. Ah, o yo creo que ya comprendí su pregunta. Ajá. Es decir, o sea, si aquí hubiéramos tenido esta línea, ¿no? ¿La podemos interceptar? Sí, sí se puede. Perfecto. Porque solo los comportamientos o las ascensos horizontales las analizamos únicamente en sus extremos. Solamente aquí nos interesa y solamente nos interesa la otra aquí. ¿Va? El que pase en medio, pues no importa. Aquí sí la podemos atravesar. No importaría. Ah, bueno. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, por favor. Creo que nos puede tomar unos 10 minutos. Les voy a pedir a ustedes que hagan muy parecido al procedimiento que yo hice. A ver, pues, sigamos. Los límites infinitos también los podemos utilizar aprovechándonos de los teoremas que vimos al principio. Estos de aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Pues veamos los ejemplos. Ahí está. Miren, pues aquí están todos los ejercicios. Estos son del libro de Stewart. Vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a empezar por algunos sencillos. Vamos a empezar por el más sencillo que podamos encontrar. Yo voy a resolver los pares para que ustedes puedan resolver los impares cuando quieran estudiar y pues vayan verificando en el libro la respuesta y sepan si es correcto o no. Los pares no tienen respuesta, entonces por eso prefiero hacerlos yo, para que pues tengamos un respaldo. Miren pues, vamos a resolver este límite. El problema me dice que evalúe el límite cuando x tiende al infinito. ¿Vean? Al infinito de esta función. Bueno, entonces vamos a resolverlo en la siguiente hoja. Dijimos que era el problema, ¿qué? 16. Es el límite cuando x tiende al infinito. Me recuerdo que aquí era 3x algo. Más 5. Más 5. Partido x menos 4. Excelente, muchas gracias. Ahí está. A ver, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros vamos a aprovecharnos de este par de teoremas, ¿bien? De este par de teoremas. ¿Y cómo nos vamos a aprovechar? Pues para poder llegar a este teorema, ya sea este o a este, para poder llegar a cualquiera de esos dos teoremas, tenemos que hacer aquí una estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia? Pues miren, pues, vamos a ubicar cuál es la mayor potencia del denominador, ¿sí? Del denominador. Pues la mayor potencia es x a la 1. Entonces, voy a multiplicar por 1 dividido esa potencia, o sea, x a la 1, dividido 1 dividido x a la 1. ¿Estamos? Siempre. Si aquí hubiera estado, por ejemplo, x cuadrado, pues entonces aquí pongo x cuadrado y aquí x cuadrado. Si aquí hubiera estado x a la quinta, entonces aquí x a la quinta y x a la quinta. Solo me fijo en la mayor potencia del denominador. Esta estrategia entonces me va a permitir a mí aprovecharme del teorema que habíamos visto al principio. Vamos a operar ahora. Entonces, vean, aquí voy a llevar entonces que esto es igual a el límite cuando x tiende al infinito de, multipliquemos. 3x por 1 partido de x, me va a quedar 3x dividido x, que simplemente es 3. Más 5 por 1 dividido x, me va a quedar aquí 5 dividido x. Todo esto dividido. X por 1 dividido x, pues me da 1. Menos 4 por 1 dividido x, pues me da 4 dividido x. Ahí está. ¿Ven que ese límite es el mismo, solo que pues ahora se ve diferente?
Ahora voy a empezar a aplicar las leyes de los límites. Las leyes de los límites me definían de que cuando yo tenía un cociente puedo aplicar a numerador y a denominador. Entonces aquí me va a quedar esto igual a el límite cuando x tiende al infinito de la expresión 3 más 5 dividido x, todo esto dividido entre el límite cuando x tiende al infinito de la expresión 1 menos 4 dividido x. ¿Ven? Lo único que hice fue aplicar el límite a numerador y a denominador. Ahora, por el teorema de suma y resta, o de simplemente de suma, pues aquí me quedaría ahora el límite cuando x tiende al infinito de 3 más el límite cuando x tiende al infinito de la expresión 5 dividido x, todo esto dividido entre el límite cuando x tiende al infinito de 1 menos el límite cuando x tiende al infinito de 4 dividido x, ¿verdad? Aquí se me olvidó ir agregando los teoremas. Vamos a agregarlas aquí. Teorema de suma, no, ley de suma. ¿Sí? Entonces la ley de suma apliqué de aquí para acá. Aquí vamos a aplicar la ley de la constante. Y aquí la ley de constante por función. La ley de la constante me definía que cuando yo tenía una constante, el límite simplemente es la constante. Entonces aquí me va a quedar aquí un 3 más. El límite de la constante por función me dice que cuando yo tengo una constante, puedo sacar esa constante y dejar la función. Entonces aquí me va a quedar ahora el límite cuando x tiende al infinito de, ahí va, 5 veces el límite de 1 dividido x dividido igual por el teorema de constante, aquí simplemente me va a quedar la constante, menos igual teorema de constante por función, puedo sacar la constante 4 y aquí me va a quedar el límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido x. Y observen esto, por favor. Observen esta expresión y esta expresión. Estos teoremas los colocamos al principio de la clase. ¿Cuál es el resultado del límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido x? Pues dijimos que ese límite es 0. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que este límite es 0. Entonces aquí escribo el límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido de x es igual a 0. Esto me permite entonces ese teorema escribir ahora esto como 3 más 5 por 0 dividido 1 menos 4 por 0. 5 por 0 es 0 y 3 más 0 es 3. 4 por 0 es 0 y 1 menos 0 es 1. Entonces el resultado simplemente de esto es 3. Concluimos entonces que el límite cuando x tiende al infinito de la expresión 3x más 5 dividido x menos 4 es igual a 3. Y así he encontrado el valor de ese límite. ¿Me he explicado, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan comprendido bien, por favor? Me dicen si es así. Ingeniero, disculpe, ¿Dígame? esto es para dejarlo como que plasmado, ¿verdad? Exacto. Porque si no, también podría ser, o sea, viéndolo así, cuando tengamos la misma potencia, van a ser los exponentes, ¿no? Más o menos. O sea, yo creo que ya sé la idea que me quiere dar. Cuando nosotros tenemos funciones polinomiales, numerador y denominador, solo nos tenemos que fijar si el grado de la potencia es igual, el resultado del límite simplemente es la división de los coeficientes principales. 3 dividido 1. Y el resultado es 3. Sí. Exacto. Así como usted lo dijo, está genial. O también si es ¿cómo es? El numerador mayor que el Exacto. denominador. Si aquí fuera el grado infinito, numerador ¿no? mayor, sí, exacto. Si el grado del denominador es mayor, el límite siempre va a ser 0. Y si el grado del numerador es mayor, entonces el límite es infinito. Ok. Muy bien. ¿Estamos? Hagamos otro. Vamos a hacer el 18.
límite 2 menos 3y cuadrado, 2 menos 3y cuadrado, dividido 5y cuadrado más 4y. 5y cuadrado más 4y. Cuando y tiende al, ¿qué decía? Infinito. Muy bien. A ver, pues empecemos con este límite. Lo primero que tenemos que hacer para poder determinar el valor es verificar cuáles son las mayores potencias en el numerador y en el denominador. La mayor potencia en el denominador es y cuadrado. Y la mayor potencia en el numerador también es y cuadrado. Entonces, solo me fijo en el del denominador, ¿verdad? Entonces, aquí me quedaría 1 dividido y cuadrado. Uy, es por. Dividido 1 dividido y cuadrado. Entonces, esto me quedaría el límite cuando y tiende al infinito de, multipliquemos 2 por 1 dividido y cuadrado, pues me queda 2 dividido y cuadrado. Menos 3y cuadrado por 1 dividido y cuadrado, pues es simplemente 3. Todo esto dividido entre 5y cuadrado por 1 dividido y cuadrado, pues es 5, más 4y por 1 dividido y cuadrado, pues de aquí me queda 4 dividido y. Estamos luego de simplificar. Entonces aquí empezamos, vamos a pasar esto mejor para aquí abajo. Y ahora voy a aplicar teoremas. Voy a aplicar aquí la ley del cociente. Entonces esto sería igual a el límite cuando y tiende al infinito de la expresión 2y cuadrado menos 3 dividido el límite cuando y tiende al infinito de 5 más 4 dividido y. Ahora voy a aplicar la ley de la suma. Me va a quedar entonces aquí igual a el límite cuando y tiende al infinito de 2 dividido y cuadrado menos el límite cuando y tiende al infinito de 3, todo esto dividido por el límite cuando y tiende al infinito de 5 más el límite cuando y tiende al infinito de 4 dividido y. ¿Qué leyes voy a aplicar aquí? Pues voy a aplicar la ley de la constante. Voy a aplicar la ley de constante por función. Sí, apliquemos la ley de la constante entonces. Cuando hay una constante, el resultado del límite siempre es la constante. Es decir, eso se aplica aquí y se aplica aquí. Y la ley de constante por función dice que cuando nosotros tenemos una constante multiplicada por una función, podemos sacar la constante del límite. Entonces, aquí me quedaría igual a 2 veces el límite cuando y tiende al infinito de 1 dividido y cuadrado, menos, aquí me quedaría simplemente 3, dividido, aquí me quedaría simplemente 5, más 4 veces el límite cuando y tiende al infinito de 1 dividido y. ¿Qué ley voy a aplicar aquí? Pues voy a aplicar la ley de la potencia. Y voy a aplicar el teorema que dice que el límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido x es igual a 0. La ley de la potencia la voy a aplicar aquí, vean. Y el de 1 partido x con x tiende al infinito lo aplico para esta expresión. De momento, entonces, la expresión me quedaría aquí igual a 2 veces el límite cuando y tiende al infinito de 1 dividido y, todo esto al cuadrado, menos 3 dividido 5 menos 4 multiplicado por 0. Y por último, pues vamos a volver a aplicar este límite. Por lo tanto, el resultado ya sería 2 multiplicado por 0 elevado al cuadrado, menos 3 dividido 5 menos 4 por 0.
2 por 0 al cuadrado, pues es simplemente 0. Menos 3 dividido 5 menos 4 por 0, pues me quedaría 5 menos 0. Y el resultado sería menos 3/5. Concluimos después de todo este resultado, todo este procedimiento, que el límite cuando y tiende al infinito de la expresión 2 menos 3y cuadrado, 2 menos 3y cuadrado, dividido 5y cuadrado menos más 4y, 5y cuadrado más 4y, es igual a menos 3/5. Y ahí tendríamos nuestro resultado. ¿Me explico, chicos, alguna pregunta? ¿Algo que no haya comprendido? Me dicen, por favor. Por el momento todo bien, ingeniero. Sí, va bien. Ingeniero, Y perdón. no esperemos, como mencionaba el compañero. Cuando tenemos polinomios en el numerador y polinomios en el denominador, únicamente basta con que nos fijemos en el término que tiene el mayor exponente. En este caso, vean, el mayor exponente es 1. Y aquí el mayor exponente es 1. Entonces, cuando nosotros tengamos un límite cuando tiende al infinito y tengamos potencias con el mismo exponente, el resultado simplemente va a ser la división de los coeficientes de esos términos. El coeficiente aquí es 3 y el coeficiente aquí es 1. 3 dividido 1, pues me da 3. Eso nos anticipa cuál debe ser el resultado. Para este caso, ven, cuando tenemos potencias del mismo exponente, otra vez aquí, ven, ojo, porque siempre buscamos las más grandes, ¿no? Y cuadrado, y aquí y cuadrado. Como son del mismo exponente, entonces el resultado del límite simplemente va a ser la división de los coeficientes. Menos 3/5. Tal como tenemos aquí. ¿Estamos? Pero, si yo quisiera hacer el límite cuando x tiende al infinito de la expresión, por ejemplo, 3x más 2 dividido 4 menos x cuadrado, noten por favor que el mayor exponente aquí es 1 y el mayor exponente aquí es 2. Cuando resulta que el exponente más grande solo está en el denominador, es decir, no son iguales, el resultado de este límite siempre va a ser 0. Siempre. Ya luego, pues nos tocará aquí realizar los procedimientos para verificar que realmente es 0. Por el contrario, si me queda viceversa, por ejemplo, la expresión 4 menos x al cuadrado dividido 3x más 2, si la mayor potencia se encuentra en el numerador, el resultado de este límite siempre va a ser infinito. Tomen esto entonces como un chivo que nos va a permitir anticiparnos al resultado que nosotros vamos a encontrar. ¿Estamos? ¿Me explico alguna pregunta con esta parte? Ingeniero, perdone. ¿Sí, dígame? Yo tenía una duda. En el caso de que nos pidan el límite cuando y tendiera a menos infinito, la respuesta prácticamente sería la misma, ¿no? Exactamente. En este caso vamos a poner aquí más menos infinito. Funciona tanto para el infinito como para el menos infinito. Incluso para este problema, lo mismo. Funciona exactamente igual. ¿Y siempre será así, perdón? Siempre que tengamos funciones polinomiales. Polinomio arriba y polinomio abajo. Siempre. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ahora. Ingeniero, ¿en qué página se encuentran estos ejercicios? Esto Disculpe. está en la sección 2. No recuerdo. Vamos a ver. Estamos en límites infinitos. Es la sección 2.6. Ahora, gracias, ingeniero. La sección 2.6, límites al infinito y acentos horizontales. Miren, pues, esto que acabamos de mencionarles funciona siempre que nosotros tengamos polinomios en el numerador y polinomios en el denominador. Sin embargo, cuando tengamos funciones con radicales, estas hay que tratarlas con pinzas. Son un poco más de tener cuidado con los procedimientos que hagamos. Entonces, acentos o límites en el infinito, vamos a poner aquí límites en el infinito.
con funciones que contienen radicales. Es decir, que contengan raíces. Sí, expresiones que tengan raíces. Para este caso, por ejemplo, podríamos, vamos a revisar los dos problemas, vean aquí, el 21 y el 22, que son iguales, solamente que me dicen primero que evalúe para el infinito y luego para el menos infinito. Mejor si me ponen mucha atención con esto, por favor, porque... ¿qué pasó aquí? No lo entiendo. Mejor si me ponen atención porque esto requiere de que pongan mucha atención cuando lo tengamos que aplicar o no. ¿Qué pasó? Otra vez. Ahí está. Ok. A ver, pues empecemos por el más sencillo. Vamos a revisar este límite. Cuando tiende al infinito, vamos a partir nuestro cuaderno a la mitad para poder realizar de un lado uno y de otro lado del otro. Vamos a revisar entonces el límite cuando x tiende al infinito de la raíz de 9x a la sexta menos x. Todo esto dividido x al cubo más 1. Así de fácil. Tal como está. Muy bien. Vamos a hacer el mismo procedimiento de antes. Me voy a fijar en el mayor exponente que aparece en el denominador. ¿Cuál es el mayor exponente que aparece en el denominador? Pues es x al cubo. Muy bien, entonces voy a multiplicar esto por 1 dividido x al cubo dividido 1 dividido x al cubo. Entonces este resultado, cuando multipliquemos, me quedaría el límite cuando x tiende al infinito de. Aquí me quedaría la raíz de 9x a la sexta menos x, todo dividido x al cubo. Dividido x al cubo por 1 dividido x cubo, pues esto me da 1, más 1 por 1 dividido x al cubo, pues está 1 dividido x al cubo. Aquí voy a hacer lo siguiente, vean, me va a quedar el límite cuando x tiende al infinito de. Vamos a ingresar este exponente x al cubo, este término, al radical. ¿Cómo le vamos a hacer para poderlo ingresar al radical? Pues simplemente lo vamos a elevar al cuadrado. Para ingresarlo al radical. Entonces ya me queda aquí el radical de la expresión 9x a la sexta menos x dividido x a la sexta, elevarlo al cuadrado, ¿no? Dividido, pues aquí me quedó 1 más 1 dividido x al cubo. Voy a seguir simplificando esa expresión. Aquí me quedaría el límite cuando x tiende al infinito de. Vamos a separar los denominadores. 9x a la sexta dividido x a la sexta me da simplemente 9. Entonces aquí me queda la raíz de 9 menos. Ahora x dividido x a la sexta me da 1 dividido x a la quinta. 1 dividido x a la quinta. Todo esto dividido. 1 más 1 dividido x al cubo. Vamos a acelerar un poquito el procedimiento porque ya se me está yendo el tiempo. Voy a poner aquí puntos suspensivos indicando de que vamos a aplicar las leyes de los límites y toda la cosa, ¿no? Ahí, ese puntos suspensivos va todo eso. Y finalmente llegaríamos a una expresión como esta, miren. Límite cuando x tiende al infinito de 9 menos el límite cuando x tiende al infinito de 1 partido de x a la quinta. Todo esto en raíz cuadrada. Y aquí me quedaría el límite cuando x tiende al infinito de 1 más el límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido x al cubo. Incluso tal vez lo podríamos colocar así para ahorrarnos otro poquito de tiempo.
está, vean. Para ahorrarme tiempo lo hice así. Ponemos aquí igual, vamos a poner otros puntos suspensivos y vamos a evaluar directamente, ¿no? Este límite pues da 9. Entonces aquí me queda raíz de 9. Menos, este límite da 0. 0 a la quinta da 0. Entonces aquí 0. Dividido, el límite cuando x tiene el infinito de 1, pues da 1. Más 0. 9 menos 0 es 9, raíz de 9 es 3, y 1 más 0 es 1, dividido, 3 dividido 1, pues es 3. Por lo tanto, aquí pues no pasó nada, ¿no? El límite cuando x tiende al infinito de la expresión raíz de 9x a la sexta menos x dividido x al cubo más 1 simplemente es 3. Y ahí está nuestra respuesta. Así de fácil, ¿no? Solo que pues, me ahorré aquí los puntitos, ¿no? Poner las leyes y todo eso, lo hice para que fuera más rápido. Pues aquí no hay nada de sorprendente, ¿no? Todo funciona igual. Con el que hay que tener mucho cuidado es con este, miren. Por favor, les voy a poner aquí, como esto se los comparto siempre, ¿no? Les voy a agregar aquí un signo de precaución. Vamos para que cuando lo vean, pues tengan este signo de admiración allí. Cuando tengamos esto, pues vamos a empezar de la misma manera. Voy a escribir el límite cuando x tiende a menos infinito. Esta advertencia es únicamente para cuando tengamos raíces cuadradas, cuartas, sextas, octavas, es decir, raíces con índice par. Si tenemos raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, no pasa nada, no hay problema. Miren, pues vamos a multiplicar aquí. Vamos a empezar igual, por 1 dividido x al cubo. Aquí no ha pasado nada. Seguimos trabajando de la misma manera, como hemos hecho. Eso significa que aquí me va a quedar ahora. Vamos a copiarlo. Me va a quedar exactamente igual que antes. No hay ningún inconveniente. Pero aquí empieza lo importante y lo que quiero que tomen en cuenta. Porque nosotros estamos seguros aquí de que estamos analizando que x tiende a menos infinito. O sea, este valor menos infinito, o sea, se refiere a de que es un número muy grande, muy grande, pero negativo. Por ejemplo, menos 100,000, menos 1,000,000, menos 10,000, cosas por el estilo. Cuando nosotros tenemos un número aquí negativo y lo elevamos al cubo, pues sigue siendo un número negativo, ¿verdad? Tanto el de arriba como el de abajo. Y como el de arriba y el de abajo, es decir, aquí es negativo esto y esto es negativo, menos por menos me da más. O sea, esta expresión, dado que es la misma, pues estoy dividiendo por 1. Estoy multiplicando por 1 y no pasa nada. El problema va a ser cuando nosotros querramos elevar este al cuadrado para poderlo ingresar al radical. Cuando nosotros querramos elevar ese número al cuadrado, este número se va a convertir en positivo, porque lo estoy elevando al cuadrado. Pero este de aquí abajo, el que estaba aquí arriba y se multiplicó con este, sigue siendo negativo. Eso significa que aquí abajo nosotros tendríamos un signo negativo, pero aquí arriba un signo positivo. Y estamos realmente entonces multiplicando la expresión por un menos 1, ya no por un 1. ¿Por qué? Porque le vamos a cambiar el signo este al momento de elevarlo al cuadrado. Para evitar que eso pase, vean, por favor, tomen en cuenta esto. Ocurre si este exponente es impar y la raíz es par. Por favor, anótenlo, porque si no se hacen bolas y cuando quieran hacer ejercicios no les va a salir. Para asegurarnos entonces de que esta expresión siga siendo negativa, aun cuando nosotros lo elevemos al cuadrado, debemos agregarle el signo entonces que permita que nada extraño pueda pasar. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos la raíz de la expresión 9x a la sexta menos x dividido x a la sexta. Ese signo negativo apareció porque como que si lo quitamos a este, ¿verdad? Porque este se supone que es negativo. Mejor lo dejamos afuera para evitar que desapareciera al momento de elevar al cuadrado ese x al cubo. Y aquí lo vamos a dividir entre 1 más 1 dividido x al cubo. Si aceleramos un poquito el procedimiento igual que antes,
Esto va negativo, vean, esto va negativo. Si evaluamos directamente entonces aquí, ya me quedaría el límite de 9 cuando aquí tiende a menos infinito es 9. Menos, aquí sería 0. Dividido, aquí sería 1 y aquí sería 0. La raíz 9 menos 0 es 9, la raíz de 9 es 3, aquí me queda entonces menos 3, dividido 1, menos 3. Noten entonces que que el límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión raíz de 9x a la sexta menos x dividido x al cubo más 1 es igual a menos 3. ¿Sí? Ojo, porque requiere de mucho análisis. Es decir, no es simplemente, simplemente le voy a agregar el menos y ya. No, porque si este resulta ser par, entonces ambos serían positivos y no habría que agregarle el signo. Si este índice fuera raíz cúbica, entonces no deberíamos agregar el signo. Tenemos que tomar en cuenta y analizar si esas dos expresiones permanecen con el mismo signo cuando nosotros realicemos las operaciones algebraicas para poder aplicar los teoremas. ¿Me explico? No quiero que digan, bueno, si es raíz, entonces en menos infinito solo le agrego el menos y ya. Porque no funciona así. ¿Estamos? Requiere de que analicemos las potencias que estamos multiplicando y el índice del radical al que debemos ingresar las expresiones. ¿Me explico? ¿Se comprende? Entonces, Ingeniero, cuando es raíz y el denominador, o sea, cuando vamos a multiplicarlo de 1 dividido x a cualquier potencia, pero tiene que ser impar, entonces ahí es cuando ya le agregamos el negativo, ya que ya no estaremos multiplicando por 1, sino que por menos 1. Exactamente. Ok. Sí, esa es la cosa. Tenemos que estar seguros de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Siempre tenemos que ser muy analíticos para estos problemas. Sí, por favor, les encargo que sean muy analíticos. ¿Dígame? Tengo una duda. Por Sí, ejemplo, claro. en este tipo de ejercicios, solo hacemos eso de ponerle el signo, pero también cuando los límites van hacia menos infinito, ¿va? Porque en el Exacto. otro es un ejercicio igual y iba o sea, no tenía como que esa condición de menos infinito. Exactamente. Así Ok. me. Gracias. Sí, solo para menos infinito, porque recuérdense lo que les dije muy al principio del curso, ¿no? Con los signos negativos tenemos que tener mucho cuidado porque son traicioneros, ¿no? Y vean aquí, este signo negativo nos pudo haber hecho una mala jugada. Hubiéramos obtenido aquí como resultado 3 y supónganse que hubiera sido un problema de examen, pues lo hubiéramos tenido mal, ¿verdad? Ingeniero, perdone, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué fue que se escogió el x al cubo y no x a la sexta? Bueno, porque siempre tomamos el mayor exponente en el denominador. Siempre, siempre. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, algo importante también, por favor, a tomar en cuenta. Esto es diferente de lo que estamos trabajando ahora. Solo es algebraico, ¿no? Pero a veces, como les mencionaba al principio también del curso, a veces lo algebraico se nos va olvidando y podemos cometer errores. Supónganse que tenemos el límite cuando x tiende al infinito de la expresión x más 2 dividido en la raíz de x al cuadrado menos x. Por ejemplo, se me ocurrió un límite. Para poder ver este límite, tenemos que multiplicar por la mayor potencia que aparece en el denominador. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será la mayor potencia que aparece en el denominador? 1. ¿1? ¿X o x cuadrado? X cuadrado. X a la 1. X a la 1. Y ahí está, ¿verdad? Esa es la idea a la que quería llegar. Que si nosotros nos damos cuenta, aquí hay un x al cuadrado. O sea, la mayor potencia es x cuadrado. Sin embargo, ese x al cuadrado está dentro de un radical. ¿Verdad? Dentro de un radical. Eso significa que cuando nosotros queramos sacar ese x cuadrado del radical, realmente la potencia que tenemos es x. Entonces yo tengo que multiplicar por 1 dividido x, dividido 1 dividido x. ¿Estamos? A pesar de que aquí aparece x, tenemos que multiplicarlo, perdón, x cuadrado, tenemos que multiplicarlo por 1 dividido x. ¿Por qué? Porque cuando agreguemos esta x y la queramos agregar dentro del radical, tenemos que elevar al cuadrado. Entonces ya en el denominador me va a quedar x al cuadrado menos x dividido x al cuadrado. Y allí ya va a aparecer el x al cuadrado.
¿Me explico? Como una notita también, por favor. Y esto también sucedería si tenemos un elevado al cuadrado en la parte de abajo. O sea, de primero desarrollamos y ya luego ya miramos cuál nos queda. Sí. Supóngase que aquí fuera, como usted me mencionaba, el menos infinito. Ya habría que ver si agregar el signo o no, ¿verdad? Ojo, por favor. Entonces, ya les di las pistas. Ya quedan ustedes que repasen, hagan ejercicios y noten bajo qué condiciones es necesario agregar ese signo. Les di todas las pistas que necesitan, ¿verdad? Entonces,